No es llegar a ningún sitio, es dejar de vivir a medias. No es tenerlo todo claro, ni haber sanado todas las heridas, ni haber vencido al miedo. Es estar aquí, presente entero. Vivir a lo ancho es respirar. ¡Qué alegría! Bueno, muchas gracias por estar aquí. Me da mucha alegría verte. ¿Me ves bien? Gracias a ti. Sí, te ¿Eh? oigo, te veo. Te veo tan bien como la última vez que te he visto hace unos días. Yo me veo un poco iluminado, ¿no? Con esta blanca que me llega por aquí. Bueno, pues nada, les estaba diciendo antes, cuando hemos empezado la conversación, ahora veo que ya se van apuntando más gente, que, que para mí es una alegría y un honor ser tu amigo. Juanjo, nada menos, ¿no? O sea, porque, porque contigo he descubierto lo que es el amor. No, en serio. Eres lo que se llama para mí una persona correspondiente. Es decir, que por alguna misteriosa razón siento que me corresponde estar contigo en esta amistad y supongo que a ti también conmigo. Y me gustaría comenzar esta conversación con una anécdota que en los retiros de iniciación a la meditación que impartimos en la red de meditadores Amigos del Desierto, son 40 horas en silencio, pero al final hacemos una apuesta en común y la gente que ha estado todo el tiempo callada y por tanto no se conocen entre sí, se dicen al final siempre, inevitablemente, "Mm, me caes fenomenal, me gustaría ser tu amigo". Entonces, ¿cómo es posible que la gente desee ser amigo del otro si no le conoce porque ha estado en silencio, ¿no? Y yo suelo decir que la explicación profunda es que hay algo más esencial que la afinidad intelectual o que la afinidad sentimental, es decir, que estar de acuerdo con alguien o que te caiga bien, y es la comunión espiritual. O sea, que cuando hay almas que tienen un propósito que de alguna manera coinciden o confluyen, pues se encuentran más allá de los sentimientos y más allá de las ideas, ¿no? Y yo creo que entre nosotros, por lo menos por lo que a mí compete, ha sido así, ¿no? Así que lo primero es esta declaración de amistad, eso es lo primero de todo, ¿no? Y, y también, bueno, yo quería empezar preguntándote, Bueno, y, antes, perdóname, Pablo, sí, pero antes de que avances, me veo en la obligación deseada de darte las gracias por muchas cosas, ¿no? Hace 15, 20 minutos te mandaba un WhatsApp privado y te decía gracias, ¿no? Una vez más, porque sabía quién eres antes de desvirtualizarte. Seguíamos en casa tus palabras, muchas veces te lo he dicho, que tienen una fuerza y una trascendencia poco frecuente, eso es incuestionable. Em, y fíjate que tú me conoces ya un poco, ¿no? Conozco a mucha gente. Y la mayoría de la gente que conozco, que previamente sé quiénes son, normalmente me quedo con el previo y no con el post, ¿no? En tu caso ha sido al revés, ¿no? En tu caso ha sido, es fácil que es, o mejor dicho, es verdad que es sencillo, pero me quedo con el post, me quedo con el Pablo sentado en este salón, eh, hablando de verdad, hablando de la vida, hablando de las inquietudes, de las preocupaciones, eh, escuchando opiniones de terceros que aparentemente en poco o en nada tienen que ver con tu día a día y con una mentalidad similar a la de un niño que tiene ganas por emprender, por jugar, por ayudar, por compartir, por sumar, por tantas y tantas cosas bonitas que hacen falta en esta sociedad. Por tanto, amigo, te lo he dicho muchas veces, lo digo públicamente ahora en tu tribu, y es que es un verdadero honor el tenerte cerquita y el saber que estás cerquita. Así que a tu entera disposición, en tiempo y forma esta y las veces que haga falta, independientemente de que la tecnología quiera ponernos alguna barrera, ¿eh? bueno, muchas gracias. Muchas gracias. La verdad es que, bueno, para mí lo esencial en la vida es el desierto y la amistad. El desierto es la dimensión vertical, la amistad la dimensión horizontal, o sea, la profundidad humana y la fraternidad universal, ¿no? Entonces nosotros nos hemos encontrado en ambos, ¿no? En lo profundo
y el horizontal, aunque a ti tú te gusta más decir lo ancho, ¿no? Ahora Lo hablamos ancho, de vivir a lo lo ancho, ancho, ¿no? lo ancho. Bueno, mira, yo había pensado, además de comenzar diciendo qué hace un chico como tú con un chico como yo, porque seguramente muchas de la gente bueno, pues que les interesa lo que yo hago, escribo, digo, o a la gente que les interesa lo que tú haces, escribes, pues a lo mejor pues se preguntan, bueno, ¿qué hacen estos dos juntos, no? Y, y yo creo que lo que nos une fundamentalmente, que es lo que va a basar esta conversación, pues es el mundo del espíritu, el mundo de lo esencial, el mundo de la vida con mayúscula, ¿no? Y, y este libro que acabas de publicar, que antes he comentado en este primer intentona un poco fallida de directo, que, que sé que está teniendo una gran acogida por parte del público, que ahora mismo es el número uno de ventas en online en Amazon, ¿no? Y seguramente en algunas otras plataformas. Y seguramente eso responde a que hay un giro cada vez más notable y claro, ¿no? hacia la búsqueda espiritual, ¿no? Y este libro que se llama El viaje, ¿no? Y que relata un viaje, ¿no? Y a mí, antes de entrar propiamente en el libro mismo, que luego si quieres entramos, ¿no? Eh, Me gustaría preguntarte, pues, qué dos o tres viajes fundamentales en tu vida ha habido, ¿no? Y que de alguna manera, o sea, pues, te han configurado como la persona que hoy eres, ¿no? Esta sería como una primera cuestión. ¿Qué grandes viajes? Empiezas fuerte, ¿no? Eh, eh, el libro, que no creo que sea el motivo interesante realmente de todo esto, tiene una cosa muy buena, y es el prólogo de Pablo II, ¿no? Yo cuando, no, de verdad, yo cuando lo recibí, además fue inesperado, lo contaba el otro día en Televisión Española en una entrevista, no esperaba recibir esas reseñas tuyas, que soy franco. Quizá porque las anteriores habían sido bastante agresivas y contundentes, pero me hizo mucha ilusión, me emocionó de hecho, ¿no? Dicho lo cual, yo creo que no es oportuno y quizá correcto el que yo hable de un libro que evidentemente está pensado o está ideado o está generado para que quien lo lea tenga su propia versión, ¿no? Habrá gente que le encaje y gente que no. Pero sí que es cierto que ahondas en algo que yo creo que es necesario, ¿no? Es, el resumen es si sobrevivimos o vivimos. Si escogemos el viaje de sobrevivir, el viaje en el que nos han educado, nos han enseñado, el viaje en el que las circunstancias muchas veces nos han rodeado bueno, pues, mm, de personas, de lugares, de bienes materiales, de relaciones laborales, etcétera, y nos centramos ahí, o si efectivamente en algún momento de la vida nos damos cuenta que hay un plan B, ¿no? Y es que podemos tener una vida maravillosa, fantástica, y sin embargo darse cuenta de que no estamos nosotros de verdad viviendo la experiencia del regalo que es la vida, ¿no? Por tanto, circunscribir a tres instantes donde yo creo que me he dado cuenta que algo no pirulaba, o por contra que me he dado cuenta que algo pirulaba en otro escenario, es difícil, ¿no? Porque son pequeños instantes. Tú lo dices perfectamente, son pequeños instantes, ¿no? Hay un día que te levantas por la mañana con la sensación de un aparente éxito social, en el trabajo o en un evento, en fin, donde sea, y dices, pues esto no va conmigo, ¿no? O esto no es todo, ¿no? Hay días que estás hecho polvo, en mi caso, porque, bueno, pues todos tenemos algún momento de malas noticias y parece que se concatenan, ¿no? Y yo siempre digo que el alma, la vida te susurra, y si no le haces caso te acaba gritando, ¿no? Y si finalmente tampoco le haces caso te acaba golpeando, ¿no? Entonces, yo creo que toda la gente que está aquí ahora y que vea esto y la gente que te sigue, yo les lanzaría una pregunta, ¿no? Y es si efectivamente están de verdad en el camino de sobrevivir o si están en el camino de vivir. Porque todo lo que nos rodea es fantástico, es un regalo divino, pero hay que verlo, ¿no? Hay que quitarse las gafas de tanto prejuicio, tanto miedo, tanta historia, e iniciar un viaje, cada uno el suyo, y probablemente un viaje diario,
cada día un viaje diferente, porque es un misterio aún por qué nos levantamos por la mañana. Y en ese contexto, pues tratar de sentir la vida, ¿no? De abrazar la vida, de querer la vida, de honrar la vida, tratar de activar la compasión y en mi caso apuesto mucho más, si cabe, por la gratitud, ¿no? Y desde ahí, eh, pues surfear lo que está pasando fuera, porque estamos en un contexto, como tú bien dices, complejo, eh, pero que tenemos la oportunidad de verle con las gafas limitadoras y con las gafas de la ansiedad, el estrés, el miedo, la tensión, etcétera, etcétera, o detenernos un instante y buscar en el silencio, buscar en el interior, pues ese equilibrio que nos haga disfrutar del regalo como si fuera una mañana de Reyes. Y eso, ¿tú cómo, con qué viajes has conseguido descubrirlo? Porque cuando yo te preguntaba por qué experiencias fundamentales te han llevado a ese descubrimiento de vivir en profundidad o de entrar en la realidad, ¿no? Pues, por ejemplo, en mi caso, fundamentalmente ha sido el mundo de la religión, en concreto el sacerdocio, el mundo de la palabra, en concreto la literatura, y el mundo del silencio, en concreto la meditación. O sea, han sido como mis tres grandes viajes que luego han culminado en lo que he llamado Amigos del Desierto, que en definitiva es un proyecto de amistad universal, ¿no? Y de vínculo de unos con otros, ¿no? Y por eso te decía, antes de cuajar en esto que tú me estás contando, que es vivir de verdad, no simplemente sobrevivir, no surfear, como dices tú, las dificultades, pero para entrar luego en la vida con mayúscula. ¿A ti qué te ha conducido a esto en concreto, Pablo? Hombre, yo hay una bofetada, lo que pasa es que, claro, cuando cuentas esto, eh, corres el riesgo de trivializar las cosas, ¿no? Yo hay un momento en mi vida en la que sin tener ni siquiera la sospecha, pues me enfrento a un diagnóstico médico complejo, ¿no? Un diagnóstico médico, tú lo sabes, pues de un cáncer, con un pronóstico, gracias a Dios, erróneo, por lo menos en su alcance, ¿no? Que efectivamente me daba unas previsiones complicadas, ¿no? Y no, fíjate, yo creo que eso tiene a su vez dos fases, ¿no? Una, incuestionablemente, es la bofetada, te hace pues buscar lo importante de lo que no has hecho, de lo que no has experimentado, de lo que no has vivido, no sé, no, hay la gente que nos esté escuchando o viendo, imagínate por un instante que te dicen que esto se acaba, ¿no? Y que te lo dice alguien con una bata blanca que le estás concediendo la credibilidad para tener la confianza en lo que te está diciendo, va la redundancia. Claro, no lo cuestionas, no cuestionas un error, no cuestionas nada de esto, simplemente conectas pues con la parte más vulnerable de ti y ahí, en mi caso en particular, era no disfrutado de mi familia, ¿no? Eh, claro, la segunda fase tiene que ver con lo que los psicólogos llaman el duelo, ¿no? Es decir, cuando luego todo eso tienes la oportunidad de gestionarlo de diferentes maneras y ahí eh, yo me di cuenta, Pablo, de que no estaba en mi centro. Yo me di cuenta de que estaba siendo un farsante, farsante. Pero un farsante no porque lo hiciera mal, la farsa, porque casualmente no la hice del todo mal, sino porque no había, era como los robots estos que nos enseñan ahora en la televisión, ¿no? No había consciencia, ¿no? No había profundidad en el sentido de encontrar los mensajitos, las señales que te dicta muchas veces la intuición o que te dicta Dios o que te dicta quien como tú lo quieras llamar, ¿no? Entonces, yo creía que el propósito de la vida en el viaje anterior al transformador era conseguir cosas. Y me obcequé en conseguir cosas, ¿no? Y cuando digo cosas, son cosas. Ni siquiera el respeto, ni siquiera, fíjate, lo más parecido podía ser la admiración, ¿no? De lo que ahí fuera llaman éxito. Pero no era la complicidad lo que buscaba, ¿no? Y, y me creía que eso era la vida, tío. Y estaba convencido que eso era la vida. Y como tenía o tengo ciertas habilidades para jugar ese juego, pues es que encima cada día era supuestamente más exitoso que el anterior, pero la realidad
era que cada día estaba más lejos, ¿no? Hasta el punto de que, por ejemplo, otro viaje importante, ¿no? Es la época del COVID, que fue unos meses más tarde de todo esto que te contaba primero. mm, Joder, el tener que estar en casa, entre comillas, por obligación, para mí eso era impensable. No, no, no. O sea, yo madrugaba, me levantaba de la casa, me iba rápido, siempre tenía cosas que hacer, siempre miraba el reloj, siempre miraba la agenda, etcétera. Y efectivamente en el COVID empecé otro viaje, ¿no? Que es recuperar el hábito de algo que empecé de chaval, que era estar conmigo, era preguntarme cosas, era desarrollar un poquito la imaginación, era meditar o hacer técnicas de introspección, de control mental, pero con una finalidad que exclusivamente era vivir la experiencia, ¿no? Bueno, pues alucinas, macho. Los primeros días, se lo decía a Belén, es que no me soportaba. O sea, yo en silencio, fíjate que ya no me sentaba, ya hacía sabasana tumbado, porque, porque me parecía que, no sé, era menos vulnerable, ¿no? Y no me soportaba, tío. Y me di cuenta en esa segunda fase del viaje que ahí no estaba viviendo mi vida. Me di cuenta que me había dejado llevar de manera probablemente inconsciente, eh, hacia unos territorios en los que todo tenía que ser ya, ¿no? Todo tenía que ser rápido, todo tenía que conseguirse con un beneplácito exterior, era cuantificable, todo era medible. Mm, Y lo único que no era ni medible ni cuantificable era estar conmigo, ¿no? O estar con mis seres queridos, ¿no? Entonces, el viaje, por concluir, y si me enrollo mucho me dices, porque ya sabes cómo soy para esto, el viaje, el viaje a partir de entonces es cada día, Pablo. A partir de entonces es un viaje cada día, ¿no? Le pido a la vida, o le agradezco a la vida la oportunidad de cada día. Y lo hago de la manera más humilde y más discreta posible. Le pido al ego, que esté al lado mío y que me eche una mano, no que se ponga enfrente y me ataque, ¿no? Le pido al miedo que me desvele qué hay detrás, por qué aparece ese miedo, ¿no? Le pido a la gente que me conocéis y me queréis un poquito de paciencia, porque hay veces que dentro de abrirte y reconocer tu vulnerabilidad no eres consciente que lo que se espera de ti no es la máscara, no es el personaje, sino el de verdad, ¿no? Y pese a que sigo siendo un poquito rápido, tú lo sabes, eh, hay veces que tengo que confesar, sinceramente, pues no lo sé, o no tengo la respuesta, o no estoy preparado, no he aprendido a decir que no. No sé, son muchos viajes dentro del viaje, Sí. son muchos días dentro del año, ¿no? Ujú. Bueno, me interesa un montón, muchísimas cosas que has dicho, de verdad, ¿eh? Y te subrayo por lo menos 3 o 4, ¿no? Y sobre todo esto que has dicho al final de ser de verdad, porque ser de verdad en contra de lo que parece es muy difícil. Sí, Pues podemos pensar que lo somos, o creer que lo somos, pero ser una persona auténtica, es decir, que realmente vives como crees que como eres, esto yo creo que es bastante insólito, bastante insólito. O sea, que tenemos muy internalizado el rol o nuestra identidad, supuesta identidad, mucho más de lo que pensamos. Eso por una parte, ¿no? Luego, por otra, decirte que yo creo que la gran parte de nosotros hemos tenido lo que tú has llamado una bofetada. En tu caso ha sido de salud, en mi caso ha sido, vamos a llamarla, profesional o vocacional, por un conflicto institucional, y cada uno tiene su película, pero sí que parece que mm, llegar a un cierto despertar que nos pone en el inicio del camino interior, el camino de la verdad y de la vida, eh, se llega con una especie de saturación de sufrimiento. Yo pienso mucho en mi maestro, Yalix, que él tuvo su despertar bajo un bombardeo en Nuremberg, en la guerra. Es decir, cuando estaba muy cerca de morir, él fue cuando se dio cuenta y cuando descubrió la paz profunda del corazón, ¿no? Y esto ha sido en muchas personas ha sido así, ¿no? Y luego, pues claro, como hemos vivido esto, pues de alguna manera intentamos liberarnos del sufrimiento, porque sabemos que es posible liberarse del sufrimiento,
y cultivamos distintos caminos, el camino del contacto con la naturaleza, el camino de la compasión y del amor, el camino de la meditación y la interioridad y tantos otros caminos, ¿no? Y yo te explico una cosa también, porque en mi caso particular, o sea, yo desde muy joven mm, rechacé el camino del tener, del hacer o del poder, y me dediqué de manera muy rotunda a la vía espiritual. Pues yo entré para ser sacerdote muy joven, ¿no? Con 19 años, ¿no? Y sin embargo, eso no es garantía. Es decir, que tú puedes haber hecho una opción por el ser, no por el hacer, por el tener o por el poder, esos sucedáneos, puedes haberla hecho y sin embargo te engañas pensando que ya está la cosa, y ni mucho menos, ¿no? O sea, entonces también quiero subrayar lo que has dicho de cada día, porque la sabiduría, si no es actualizada, no es sabiduría, sino que es simplemente pues, memoria de algo que tú viviste en el pasado, ¿no? Pero no está funcionando. Entonces también subrayo esto que has dicho de cada día, ¿no? Y por último, porque aquí tengo una profunda identificación contigo, lo de no me soportaba. Es decir, yo cuando empecé a meditar hace 20 años, yo 41 años, 21 años, pues yo no aguantaba ni 5 minutos, Juanjo, sentado. O sea, no es porque me picara el cuerpo, sino porque tenía un desasosiego interior enorme, enorme, ¿no? Y cuando en alguna ocasión, así en plan de broma, porque, pues, en fin, hay bastante humor en mis intervenciones y demás, me han llamado el Woody Allen de la espiritualidad. Eh, no era por los chistes o las bromas que metía de vez en cuando, sino porque realmente yo era un neurótico. Yo era una persona muy obsesiva y siempre un poco neurasténico, pensando en las enfermedades y realmente el camino te da mucha paz. Es decir, que yo creo que también, por eso tú y yo nos hemos encontrado. Quien está en el camino se encuentra con otros caminantes. Sí, bueno, yo creo que nos hemos encontrado porque, al menos por mi parte, he soltado, ¿no? He soltado. Cada día veo más importante el concepto soltar, ¿no? Hay conceptos críticos que debieran de enseñar en los colegios, ¿no? Y que desgraciadamente no, ni siquiera los hablan, ¿no? Yo creo que la esencia es un concepto interesante, es decir, cuestionarte quién eres. Fíjate que ya no te digo qué haces, ¿no? O qué haces aquí. No creo sinceramente que haya un propósito de vida, de verdad, no. Es cierto que esa idea la someto a revisión permanentemente y tú lo sabes porque de momento no he encontrado la respuesta, ¿no? Creo que hay una configuración, como decía nuestro admirado Krishnamurti, ¿no? Hay una configuración de ser humano que está ahí y que efectivamente, de alguna manera, acaba estructurando las partes que nos conforman, ¿no? Ese cuerpo, esa mente, ese intelecto y todo lo demás que tiene la mente con ese alma o ese espíritu que nos insufla la vida, ¿no? En segundo lugar, creo que es muy interesante el vivir la experiencia, ¿no? Del darse cuenta, ¿no? El darse cuenta no es la crítica, el darse cuenta no es la etiqueta, probablemente no tiene nada que ver con el juicio de valor, ni siquiera tiene que ver con lo que nos han enseñado, ¿no? Es decir, con ligar cosas a creencias establecidas, ¿no? Darse cuenta es un diálogo interno, a mi juicio. Es un diálogo que tienes contigo mismo, que te ayuda, o al menos a mí me ayuda a ver lo que está pasando de una manera, no sé cómo es la palabra, sí, una manera auténtica, ¿no? De una manera sin sucedánea. Claro, cuando eso es con los ojos abiertos y con los 5 sentidos, que es como yo procuro entrenarlo cada día, ¿no? Es sentir con el tacto, me encanta cocinar, tú lo sabes. Entonces, no leo una receta, sino que trato de experimentar con los aromas, con las texturas, y todo esto para hacer unos garbanzos, o sea, que nadie piense que voy por la línea de Ferradrià, ¿no? Eh, mm, Ahí procuro darme cuenta, ¿no? Pero hay un instante que lo has mencionado, que yo invito a todo el mundo, bueno, de hecho probablemente invito a todo el mundo y soy el último en llegar a la fiesta, ¿no? Pero que tiene que ver con el darse cuenta de uno, ¿no? Darse cuenta de uno, ¿no? Darse cuenta de esa unidad, ¿no? Y darse cuenta, al menos a mí me genera, cuando lo he experimentado, que han sido muy poquitas veces, pero con una vale, ya está. O sea, con una sabes que eso es posible, es viable, es probable, etcétera.
es maravilloso, ¿no? Y entonces, claro, pasas de no soportarte a solas, necesitas estar con gente, necesitas actividad, necesitas, en fin, hacer, conseguir, o sea, no paras de tomarte, como dice Belén, chupitos de cianuro, ¿no? Para acabar teniendo una vida que crees que merezca la pena. De repente hay un silencio, de repente dices, hostia, pues es que estoy en la cama y estoy bien, no necesito tirarme de la cama. O estoy en la cama, a mí, por ejemplo, me pasaba, ¿no? La cama era para dormir. ¿Qué era eso de meterse a la cama y no dormirse? Bueno, pues ese susurro del alma, por motivos que dan igual en esta conversación, pues hace que no me duerma siempre cuando yo quiero, ¿no? Y de pronto estar en la cama conmigo mismo y sentir la calma de la casa, que estamos todos bien, y de ahí enganchar con, bueno, pues con tratar de aquietar tanta urgencia de pensamientos neuróticos que todos tenemos, ¿no? Tantas preocupaciones inventadas. Joder, es que hay veces que hay una experiencia, Pablo, que es tan bonita, que yo quiero volver a ella, ¿no? De hecho, si supiera cómo acelerar el proceso para estar más tiempo ahí, y me conoces, no tengas duda de que lo haría, ¿no? Entonces, la única duda que me genera es, oye, ¿por qué esto no pasa más a menudo? ¿No? ¿Por qué esto sí es tan absolutamente maravilloso y fascinante? Si te encuentras ligero, si de pronto relativizas todo lo que te están contando ahí fuera, ¿por qué ese estado em, no lo puedo mantener más tiempo, ¿no? Y entonces ahí empezó la idea bueno, pues cada uno vuelve a su oficio, ¿no? De la persistencia, la constancia, la tolerancia, la frustración, que en mi caso han sido determinantes en mi primera etapa de vida, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es entrenar, es paciencia, es, bueno, pues relativizar el juego mental en términos de que, oye, pues a lo mejor hoy no ha sido lo que yo buscaba, pero mañana seguramente va a ser, ¿no? Y herramientas pequeñitas que tenemos o que yo trato de aplicar para que, y están en ese escrito, ¿no? Para que justamente la constancia se convierta en el aliado que haga que nuestro ego, que sigue ahí, porque ha de ser, ¿no? Deje de joder, ¿no? Y deje de dar por saco, ¿no? Y en lugar de eso, como me decía un día Belén, no trates de evitarlo, sino haz que trabaje para ti. Pues esa frase, fíjate, es un despertar brutal en mi caso, porque yo era muy dual, ¿sabes? Yo era esto. Hay una película que me fascinaba en aquella época, no sé si la viste, que es Casino, de Robert De Niro, ¿no? Sí. Hay una secuencia en esa película que es el carajo, ¿no? En el que aparece el tipo en el casino todo elegante, es el prototipo de hombre exitoso que manda y tal. Y a uno de su equipo le dice, mira, te voy a decir una cosa y que quede claro, ¿no? En este casino las cosas se hacen de tres formas, bien, malo, como digo yo. Entonces, esa frase que representó durante mucho tiempo mi manera de entender una parte de la vida, eh, hoy en día la escucho y me provoca cierta gracia haber estado tanto tiempo ahí, ¿no? Porque las cosas no están ni bien ni mal y nunca van a ser como digo yo, aunque me cueste aceptarlo si lo miro con los ojos del pasado. Qué bueno, Juanjo. Me gustaría que nos hablaras, porque te has mencionado ya varias veces y porque es inevitable, ¿no? De Belén, a quien has citado, ¿no? Tu esposa, tu compañera de camino, y porque ella, como acabas de apuntar, pues te ha hecho darte cuenta de muchas cosas, ¿no? Subrayo este darte cuenta, que es la expresión que tú has estado mm, pues subrayando como esencial para ti, ¿no? Y yo también quiero decirte que he tenido algún despertar en mi vida, darme cuenta de cosas, ¿no? Y también, como tú has comentado, pues he querido, pues no solamente ser consciente, sino establecerme en la consciencia. Correcto. O sea, que esto, que esto dure, ¿no? Que esto dure, ¿no? Y mantenerla en el tiempo. Y sin embargo, creo que está bien como está, Juanjo. O sea que aunque a nosotros muchas veces nos gustaría prolongar estos estados de plenitud o de mayor conciencia, pero lo bonito es el camino.
Y esto Em, lo dices también en el viaje, no tanto la meta o la plenitud, y realmente cuando uno está en el camino es cuando se encuentra con con otros caminantes, como nos ha pasado a nosotros, ¿no? Y, y eso es otra suerte de plenitud que aunque aparentemente sea menor, en el fondo es mayor. el Es mayor. decir, que yo siempre digo últimamente, para escándalo de mis feligreses, que entre Dios y vosotros me quedo con vosotros. Porque al final, después de la compasión, después de la sabiduría, lo que viene es la compasión, ¿no? Y a lo mejor es que no establecernos en la conciencia es de manera permanente o estable, ¿no? Es para generar una hermandad y una solidaridad y una compañía en la soledad que no sería tal si ya estuviésemos allí, ¿no? Establecidos. No sé cómo lo ves tú. Bueno, pues voy a empezar por lo último, aunque lo importante es lo primero, ¿no? Em, de los dos temas que pones encima de la mesa, ¿no? Mira, yo creo que, no lo sé, no, yo hablo de mi experiencia, no tengo la certeza. De hecho, siento cierto pudor al decir lo que voy a decir o al escribir lo que escribo, ¿no? Em, pero sí que van surgiendo algunas experiencias, valga la redundancia, que por sí mismas, joder, te parecen tan verdad que las quieres compartir, ¿no? Y este es el objetivo, ¿no? Eh, yo creo que el ser humano necesita vivir en colectivo, en compañía. Por tanto, eh, quien dio la instrucción de que esto existiera, independientemente de la teoría y de la tradición que cada uno decida como argumento, eh, nos creó como colectivo. Por tanto, estamos, o sea, partiendo de la base de que todos somos uno, no somos uno individual. Y ese es gran parte del engaño, Pablo. Ese es gran parte del engaño. Es decir, de pequeño, lo primero que hacemos con nuestros hijos o que hicieron con nosotros es ponernos un nombre para diferenciarnos, ¿no? Lo segundo que hicieron es marcarnos con una claridad extraordinaria las reglas de juego de lo bueno y lo malo, pero con un criterio que nadie efectivamente tuvo la oportunidad de preguntarnos y que probablemente tampoco había una guía, ¿no? Era transmitido de generación en generación, ¿no? Lo tercero, que era muy importante, es decir, una vez que ya pues te sientes único porque tienes un nombre, una vez que ya te sientes fuerte porque sabes lo que es bueno y malo, empieza la sociabilización del ser humano. En esa sociabilización suceden dos cosas que son maravillosas. La primera es que el círculo de personas que te rodean en el colegio, los amigos, las amigas, tu familia, tus abuelos, etcétera, te dicen qué has de hacer para ser aceptado. Y esto ya pasa. Por tanto, fíjate qué barbaridad a mi juicio, ¿no? Es decir, antes de tener 7 años, 8, dicen los psicólogos que es la época vital crítica para entender lo que pasa después, sin venir a cuento y sin tener conciencia de que estamos, o aparentemente sin tener conciencia de que estamos en este mundo que acabamos de llegar, joder, nos han dejado clarinete cómo nos tenemos que llamar, qué es lo que está bien y lo que está mal, qué es lo que tenemos que hacer y además cada vez con más pulcritud para ser aceptados, qué es lo que no, por supuesto, y qué es lo que tenemos que hacer para, y ahí llega la herida, ser queridos, ¿no? Y de pronto transcurre la vida, porque yo creo que esto es un denominador común, al menos en Occidente, de todos, ¿no? Transcurre la vida y la vida te va poniendo en cientos de infinitas tesituras. Esto se parece al juego de castillos y dragones, ¿te acuerdas cuando éramos niños? Que si crees que matas al dragón, vete a la 68 y si le dejas vivir, sigue leyendo la 23, ¿no? Entonces, no paran de plantearte decisiones duales, pero de pronto en tu vida aparece, en mi caso fue así, una persona absolutamente fascinante, que antes de que yo decidiera, eh, me aplicaba dos cosas que me duele decirlo, pero es verdad, ¿no? Yo no sabía, ¿no? Que era la compasión, que era el amor y que era la seguridad de que todo está bien, ¿no?
todo está bien. Joder, qué frase, ¿no, Pablo? Hostia, todo está bien. Joder, claro, depende del día, ¿no? Cuando te lo digan no es lo mismo que te lo digan esto el día Año Nuevo, habiendo dormido bien, que el día Nochevieja cuando no tienes uvas, ¿no? Lo del todo está bien, pero claro, había tanto amor y tanto compasión y tanto cariño en el caso de Belén que nunca he sido capaz de agradecer lo suficiente, ¿no? Y claro, con el paso del tiempo, cuando la vida sigue fluyendo y pasan muchos años, en nuestro caso más de 25, viviendo juntos y has construido una familia y tienes 3 seres maravillosos de hijas, que efectivamente es un regalo absolutamente inexplicable, pero que ya justifica, hay que dejarse de tanto propósito y tanto ikigai, ¿no? Yo creo que eso ya justifica el haber venido, ¿no? Eh, claro, de repente ahí empieza una segunda etapa de la vida, ¿no? Y esa persona sigue aplicando una enseñanza permanente de compasión, de amor, de confianza, que no significa no crítica, no significa no ponerte el espejo de la realidad, no significa eh, adulación, para nada, significa acompañar. Claro, si a mí me dan a elegir, pues incuestionablemente soy de tu equipo, ¿no? Yo elijo antes estar con mi mujer y con mis hijas que con Dios, claro. Pero porque sinceramente me estaría engañando jugando al solitario. Estoy absolutamente convencido que Dios está en mi mujer y mis hijas. Consecuentemente, la respuesta sería otra vez la capacidad que tiene de intentar distraernos el ego y plantearnos tesituras. Decía Einstein, ¿no? Que Dios no juega a los dados, ¿no? Me encanta esa expresión. Entonces, no creo que el fondo del motivo de esta existencia, más allá de disfrutarla, vivirla, sea compartirla con personas especiales y en tu cuestión o en tu planteamiento, Sí, sí, me diste la oportunidad de hilar las dos cosas, ¿no? sí. Me ha gustado mucho lo que has dicho de que nunca agradecerás lo suficiente ese regalo, ¿no? Que has tenido con Belén. Y, y quiero decir, ahora que nos están escuchando muchas personas, que, que quizás la clave es esto que acabas de decir de la gratitud. Mm. Eh, Hace no mucho yo he tenido una situación un poco complicada, y no vamos a abundar en ella ahora. Es que, Sí. perdonadme el resto de la gente, porque Pablo está entrando en un territorio en el que su reacción frente a la misma realidad y la misma, creo que es la misma, Pablo, y la hemos compartido, es que a mí me parece fascinante y me genera risa nerviosa. Sí. Y a él le genera una preocupación que No, creo que ha de soltar, ¿no? no, no, precisamente por eso estaba comentando, ¿no? Que apliqué, apliqué el ejercicio de agradecer esta situación complicada o difícil o inesperada, ¿no? Y como le he contado a la gente más cercana, y después de 2 o 3 días de aplicar esto con mucha perseverancia, la gratitud explotó. O sea, y comprendí perfectamente que eso que me resultaba difícil era perfecto y era conveniente y era bueno, en definitiva, para mí, ¿no? Y para las personas que están a mi lado, ¿no? Y por eso quiero decir que realmente no son palabras bonitas, sino que son palabras que en la medida en las que las aplicamos, las podemos verificar que tienen un poder transformador, Sí, sin duda. ¿no? Y eso es extraordinario, ¿no? Y luego también quiero apuntar, ¿no? Eh, bueno, pues esto que decías que nos enseñan a, pues, complacer, gustar, tal. O sea, desde hace algún tiempo yo tengo una oración que yo recito para mí todos los días y quiero compartir con todos los que nos escuchan ahora y también contigo, ¿no? O sea, porque a mí me ayuda, ¿no? Y es la siguiente, ¿no? Y es del deseo de ser querido, valorado y reconocido, líbrame, Señor. ¿Por qué? Porque solamente cuando no estás en la actitud de buscar que te den amor, que te den reconocimiento, que te den valor, descubres que tú eres amor, que tú eres valioso, que tú eres reconocido. Y en cambio esa actitud, digamos, demandante, de mendigo, de ponerse en situación de carencia, es la que no nos ayuda, es la que no nos ayuda, ¿no? Y, y no sé, yo creo que
cuando yo te he conocido a ti y cuando he conocido a tus amigos, ¿no? Pues he entrado en un ambiente, en un espacio de personas sensibles a todo esto. Yo me gustaría compartir con todas las personas que están aquí presentes, los que nos escuchan en otros momentos, que tú tienes este proyecto maravilloso que ya es una realidad, que se llama Talentia, Ujú. ¿no? Y que me gustaría mucho que contaras, aunque sean 2 minutos, ¿no? De personas pues talentosas o talenteras, que decís vosotros, ¿no? Que decimos, y que de alguna manera nos juntamos todos los veranos unos días en tu maravillosa casa, en vuestra maravillosa casa en Mallorca, y nos lo pasamos fenomenal, porque a lo que más se parece Talentia es a un campamento juvenil. El padre Ángel, que también es un frecuente del evento hace muchos años, dice que es la secta del bien, ¿no? Que es la secta Bueno, del bien. un poquito lo de Y las... un día, sí, pero porque ves otra vez, porque en esa primera etapa vital nos dijo alguien que secta, en esa dualidad de lo bueno y lo malo, era malo. Entonces, bueno, está bien, o sea, yo no lo voy a cuestionar, pero vamos a dar la opción a la vida de que también haya sectas que no son malas, como concepto, ¿no? Pero bueno, no nos vamos a ir. El caso es que efectivamente un día nos llevamos la grata sorpresa, bueno, grata, sí, fue muy grata egoicamente hablando, sorprendente vitalmente hablando, ¿no? Y era que tú vas a la iglesia de San Antón, y sabes que, bueno, la iglesia de San Antón, por cierto, y esto sirva de paréntesis, independientemente de la confesión religiosa que cada uno tenga, estoy convencido que es el lugar en el que si un tal Jesucristo se diera un paseito por Madrid, le encontraríamos, ¿no? Porque, porque cuando entras hay un cartel muy grande que pone deja lo que puedas y lleva lo que necesites. Y ves a la gente que está allí dejando mucho más de lo que se lleva, ¿no? Bueno, no me quiero poner tierno porque eso me impacta mucho, el proyecto del padre me impacta mucho, y más en estos tiempos que vivimos, en esta sociedad de falso testimonio, de máscara, incluso en lo sagrado, etcétera, ¿no? Confusiones interesadas, no sé. Bueno, el caso es que efectivamente, hablando de Talentia, este hombre, sabes que en la iglesia tiene carteles con fotografías, pues desde el Papa Francisco a tamaño real hasta tal, y decidió poner una foto del grupo de Talentia. No ¿No? sabía. Entonces hay una foto, sí, yo creo que estás tú ahí también. Cada año nos juntamos en torno a 100 personas, pues una de esas fotos de familia de los 100 en el patio de la casa de Mallorca, pues está bien grande, además está bien grande, o sea, no te creas tú que lo hizo con tal. Y ese día, bueno, pasó más veces, pero ese día en particular, Belén y yo en casa decíamos, joder, la que hemos liado pollito, ¿no? O sea, esto no era, no, o sea, no había una intención clara excepto compartir, no había una intención de beneficio ninguno. Hay gente que se aproximaba a Talentia en estos 19 años y pensaba que estábamos buscando pues facturar más o que nuestras empresas vendieran más o hacer un lobby de estos perniciosos en los que, en fin, no. Y se fueron dando cuenta. Y hoy en día se ha convertido en una secta del bien, como diría el padre Ángel, donde cada año pues se va juntando, sí que procuramos que haya gente nueva, por tanto que haya gente que salga, ¿no?, del grupo, eh, mm, para hablar en torno a una palabra. eh, el año pasado fue despertar, creo que es, este año será consciente, eh, pero no bajo la perspectiva hierbas, bueno, tú lo sabes, ¿no? No bajo la perspectiva espiritual hierbas y aparecemos con un gong y hacemos cosas que están bien, ¿no? Pero en otros contextos, pues, probablemente, ¿no? Sino para darnos cuenta de que un mundo mejor es posible. Para darnos cuenta de que si cada uno, y en ese evento sucede, ¿no?, se olvida del dinero, es él, se olvida del personaje y aporta su habilidad, su capacidad, el que canta, canta, el que es capaz de explicar cómo está funcionando el mundo, pues lo hace, en fin, así todos, el que cocina, cocina, etcétera, pues nos dimos cuenta de algo mágico, Pablo, que es que yo doy lo que puedo, pero recibo de todos los demás. Y esto es la leche, esto es imparable.
Ujú. O sea, en el instante en el que un cantante que tiene un caché de tropecientos mil euros por una actuación llega allí y decide regalar su arte, es el mayor acto de egoísmo positivo que yo he visto en mi vida, porque no está regalando su arte, está compartiendo su arte. Y eso está moviendo la energía del resto hacia la generosidad. Por tanto, cuando nos retiramos cada uno por la noche a nuestra habitación, tenemos el alma henchida, que decía la canción, ¿no? Sí, sí. Y, y ha sido una oportunidad de que nuestras hijas crezcan en ese ambiente y sí que tengo que reconocer que Talentia está haciendo en tiempo real bien a mucha gente. Bien a mucha gente. Invito, es un evento privado, no sé que a partir de este comentario en tu foro, pues habrá mucha gente que dice, yo quiero ir, ¿dónde ir? ¿Cómo ir? Me siento mucho, es una casa y no entramos, es que físicamente no entramos, ¿no? Pero sí que cuando vayáis a eventos, cuando leáis artículos, cuando veáis vídeos, preguntar si la persona que hace bien es talentero y os va a sorprender la cantidad de gente que lo es. Sí, sí, sí. Como Pablo, Sí, como sí. Pablo. Yo tengo que decir que la verdad es que me sorprendió un montón y lo disfruté mucho. Y conocí gente maravillosa. Es que no se puede pedir mucho más, la verdad. Y me lo pasé muy bien. Es que es estupendo, ¿no? Es Oye, que Juanjo, yo creo ¿por qué lo vamos a tener que pasar mal? Vamos a ver, o sea, es que alguien nos explique, ah, bueno, estoy metiéndome en un territorio en el que la tradición a la que tú perteneces lo ha utilizado como discurso durante mucho tiempo. Hemos hablado oye, siempre. yo por ahí, mi última pregunta iba por ahí. A ver por dónde Pero sales. ¿por qué lo tengo que pasar mal? ¿Por qué lo tengo que pasar mal? O sea, ¿en qué momento dicen que el dolor es innegociable y el sufrimiento es opcional, ¿no? Pues eso es lo más cerca que estamos de decir, joder, tengo ganas de estar bien, quiero estar bien, no tengo ganas de estar jodido, ni preocupado, ni nervioso, ni ansioso, no, quiero estar bien. Y que esa sea la verdadera propuesta de cada mañana, ¿no? Quiero estar bien, porque ahí fuera todo está bien, Tengo que todo está decir, bien. tengo que decir que es verdad que yo me lo pasé muy bien en Talentia, pero es verdad que pero es verdad que hay que dar un salto inicial. O sea que si no sales del rol o si no te fundes con lo que hay y mantienes a distancia, no lo puedes disfrutar. O Pero sea, esa es la vida, Pablo, sí, porque tal cual. si el personaje que creamos todos a raíz de esos 7 años, para poner un nombre, para saber lo que está bien y lo que está mal, para que nos acepten y nos quieran, le perpetuamos y le damos el poder, que al menos es lo que yo hice durante mucho tiempo. Ujú. Pues claro que no te interesa Talentia. ¿Cómo te va a interesar Talentia? Sí, sí. ¿A santo de qué? Si es mucho más fácil sentarse a ver Telecinco, digo Telecinco por decir una, me va a matar mi amiga Raquel. Te vas a ver no sé qué y que te vuelvan loco con problemas de terceros en los que te tratan de inmiscuirte para ver que tu vida realmente es una mierda. ¿En qué cabeza cabe, no? No lo sé, no lo Hay sé, no lo sé. hay una persona que ha escrito, yo también quiero estar bien. Pues Bueno, te voy a decir una cosa, lo primero que a mi juicio, y ahí sí que pongo la mano en el fuego, es de verdad tomar la decisión de querer estar bien. De verdad tomar la decisión de querer estar bien. Porque de entrada el bien va a ser un territorio que no estamos acostumbrados a transitar y vamos a descubrir y vamos a flipar dónde está el bien. O sea, el bien no está escondido detrás de cosas, no está escondido detrás de los mejores vinos, del mejor coche. No, 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 no. Estar bien con uno es un territorio que, como decíamos antes, Pablo, a lo mejor hemos transitado tú más veces, seguro, pero yo 3 o 4 veces en la vida de verdad. Y eso es estar bien. Y ahí no hay nada más de todo el resto, ¿no? sí. Oye, y bueno, son las 10. Yo creo que vamos a ir cerrando un poco la conversación, pero te quería decir que, porque justamente mi última intervención o pregunta tal, iba un poco en esta línea del Padre Ángel que has citado, ¿no? De todo el tema pues, espiritual, en definitiva, que ahora lo acabas de sintetizar diciendo, pues es una decisión de estar bien, ¿no? Yo también hablo de la determinación por la luz.
no por la oscuridad, ¿no? Que efectivamente, pues tantas personas en mi tradición, que amo profundamente, pues lo viven más desde el otro lado, el lado más oscuro, ¿no? Más que del lado luminoso. Y es una lástima porque se pierden lo mejor, ¿no? O sea, y bueno, y yo sé que tú, pues eres un hombre bueno, hace poco, si no recuerdo mal, has estado en Egipto, ¿no? Tras las Mm. huellas del espíritu, ¿no? O sea, que ha sido un viaje espiritual, ¿no? Y bueno, pues te quería preguntar, para ir cerrando, como te comento, pues, mm, ¿qué es para ti esto de la espiritualidad? O qué mensaje esencial, a lo mejor puede tener que ver por esto que tiene el lema tuyo de tu vida, vivir a lo ancho, ¿no? ¿Qué quiere decir esto, no? En fin, danos una palabra. No, mira, rápido, rápido porque la gente tiene más cosas que hacer que escucharme a mí, esto es incuestionable, ¿no? Vamos a ver, vivir a lo ancho es la expresión que no es mía, me la apropié, no me la inventé. Em, es la expresión que a mi juicio mejor define la actitud vital que integra la espiritualidad y el desarrollo personal y el desarrollo emocional en el hacer del día a día, en el hacer del día a día. Es decir, somos seres encarnados que tienen que hacer cosas día a día, que tienen que relacionarse día a día y que tienen que jugar con las reglas que hay ahí fuera, ¿no? Y eso lo podemos hacer de dos maneras, ¿no? Que es a lo largo o estrecho o a lo ancho. A lo largo y estrecho es el sinónimo de anticiparse a lo que no ha sucedido. Es el sinónimo de evitar la incertidumbre, es el sinónimo de generar estrés, ansiedad, es el sinónimo de generar soberbia cuando no sucede lo que yo gusto, o el sinónimo de generar rechazo a la tolerancia, a la frustración, vivir a lo largo, ¿no? Me preocupa cuándo me voy a morir, no, joder, la cuestión no es cuándo te vas a morir, es cuándo has vivido, ¿no? Eh, y a lo estrecho, pues, y lo voy a enlazar con la pregunta de la espiritualidad, tiene que ver con el espacio que regalas a las creencias impuestas para condicionar tu vida, ¿no? Y aquí, claro, toco un territorio muy sensible en el que tú y yo hay veces que estamos de acuerdo totalmente y otras veces que es parcialmente, ¿no? A mí me da la sensación de que las tradiciones, como un día te escuché decir a ti, son diferentes caminos para subir la misma montaña, ¿no? Me quedé con esa, ¿eh? Ujú. Y, y, y efectivamente escoge el camino que quieras, pero escoge el camino que te haga disfrutar de la vida. Es decir, si el camino que escoges para subir la montaña es un camino en el que los pies sangran demasiado, pues los pies sangran demasiado y no hay que estar contento de que sangren demasiado. Si el camino que escoges es un camino en el que la psicodelia te lleva a un territorio donde pierdes el control y te arrepientes después de haber tomado determinadas sustancias, pues será muy divertido y no te dolerán los pies, pero tampoco te vas a sentir orgulloso, ¿no? Y justamente ahí conecto y termino las dos ideas, que es, joder, sé libre, ¿no? Sé consciente de quién eres, sé consciente de lo que te pide el cuerpo en cada momento del día, porque son señales. Sé consciente de qué te hace sentir bien o mal. Sé consciente de que esto es un regalo que se acaba tal cual lo estás experimentando. Y en lo posible, en lugar de alargarlo y estrecharlo, ensánchalo, ¿no? Ensánchalo sin pretensiones. Date cuenta que mereces la pena independientemente de tus logros. Porque es que es verdad. Habrá gente que te dejará de adular, habrá personas que supuestamente te dejarán de llamar o te dejarán de querer, como decía Jorge Valdano, el día que un futbolista abandona, desaparecen demasiadas cosas bonitas de golpe, ¿no? El día que deja de tener éxito, desaparecen demasiadas cosas bonitas de golpe, pero aparecen otras, ¿no? Y otras, y termino, que siempre han estado ahí. Y eres tú el que no las has hecho caso, ¿no? Siempre ha estado ahí el estar contigo a gusto. Siempre, pero te habías olvidado. Siempre ha estado ahí descolgar el teléfono y decir a una persona gracias, pero no lo hacías porque era un síntoma de vulnerabilidad. Siempre ha estado ahí el echar una mano a alguien de manera anónima o siempre ha estado ahí el abstraerte de criticar eh, innecesariamente, bueno, incluso necesariamente, ¿no? Yo creo que la vida es un coño regalo que merece la pena ser vivido.
Definitivamente. Y puestos a que estemos terminando, yo a tu gente le doy una sugerencia que yo me aplico, ¿no? Que es cada noche, en ese instante previo a dormir, yo le pregunto al día cuántas cosas buenas ha habido, sin entrar en detalles. No se trata, es más cuantitativo que cualitativo, ¿no? Cuántos pequeños detalles ha habido buenos, y los cuento, ¿no? Digo, pues este día ha habido 3, este día ha habido 5, este día ha habido 8, y acto seguido digo, oye, cuántos instantes no buenos ha habido. A lo mejor de contradicción, a lo mejor de sufrimiento innecesario, a lo mejor de una mala respuesta, a lo mejor de, en fin, lo que fuera, ¿no? Y los cuento también, sin entrar en detalle. Pablo, los días que hay más buenos que malos me duermo feliz. Los días que hay más malos que buenos, que claro que los hay. Joder, digo, qué pena, ¿no? Qué ocasión perdida este día, ¿no? Y reafirmo el propósito de que a la mañana siguiente trabajaré todo lo duro que pueda, de manera coherente con mi ser, para que la noche siguiente haya más cosas buenas de ese día que cosas malas de ese día. Muy bonito, Juanjo. Muy bonito. Yo suelo decir también, me gusta mucho este examen de conciencia cuantitativa que planteas. Yo también lo hago, yo lo llamo revisión de gratitud, porque yo lo que hago es agradecerlo todo, lo que me ha gustado mucho y lo que me ha gustado menos, ¿no? Porque creo que tenemos dos posibilidades, no ganar o perder, sino ganar o aprender. Por tanto, por las dos Wow, cosas hay que agradecerlos. wow. Yo nada más que pido aprender sin sufrir mucho. O sea, yo, esto es haciendo humor negro, ¿no? Ya te he escuchado. O sea, de verdad, no insistas más. O sea, el mensaje le entendí. No, por ahí no vuelvo. Vamos a cambiar un poco el tercio, ¿no? No, hay que poner un poco de humor en la vida porque si no, sería demasiado aburrido. Oye, Sería demasiado aburrido. pues nada, muchísimas gracias, Juanjo, por tus palabras, por tu presencia, por tu amistad. Gracias también a todos los que habéis estado aquí, en fin, enganchados con nuestra conversación. Ha sido una alegría poder compartir este ratito y seguro que lo vamos a repetir. Así que hasta pronto y hasta siempre. Pablo, gracias, amigo, y cuídate mucho, que nos haces mucha falta. Nos haces mucha falta. Venga, Chao. gracias. Hasta pronto. Adiós a todos. Chao. Vivir a lo ancho es respirar sin prisa. Vivir a lo ancho es encontrar